veía la película completa. Y la angustia que esto trae, pero no el temor, porque no era temor, era angustia, porque era el dolor del el rechazo de aquellos a los que vino a salvar, ¿sí? De los que vino precisamente por todo lo que se había perdido, ¿sí? Y dice una y otra vez lo repite, de todo lo que tú me diste lo oró, ¿no? No perdí nada. Y una oración por ti y por mí, lo vimos desde el 17. Pero vimos esa humanidad, pero también vimos toda la deidad. El momento que Él manifiesta, yo soy, prácticamente les está diciendo, y me estoy entregando. Porque al momento de decir yo soy, Él pudo haber acabado con todo el mundo, ahí mismo. Sin embargo, el proceso era ese, que el Cordero de Dios, que es es para la expiación, es el sacrificio, derramar a su sangre para nuestra libertad, liberación, para el pago de nuestro pecado. Ese es el fin. Entonces tenía que suceder. Y con todo lo que implica esto, ahora, ¿qué dice el título? El desánimo que lleva al pecado. Es un título. Vamos a ver el trayecto de lo que sucedió con Pedro, pero no necesariamente que él cayera en pecado, pero sí a veces se manifiesta el pecado en aquel que desconfía de lo que está Dios haciendo, ¿sí? Y terminamos tomando otras opciones, otras salidas, o negando aquello que Dios está presentándonos enfrente. Pero vamos nuevamente al tema. Desde el 11 que les dije que leyéramos, nuevamente quería que recordamos este punto. Dice, no es con espada, no es en tus fuerzas, Pedro. No es como tú imaginas que las cosas deben ser. Es como te estoy diciendo yo, le dice el Señor. ¿Por qué? Mete tu espada en la vaina. Lo vimos en Mateo 26, porque el que saca espada, espada va a morir. ¿Por qué? Porque vas por tu cuenta. Yo te estoy diciendo, no es así, ¿sí? No es por ahí. Y es ahí donde comenzamos este tema, ¿no? Porque cuántas veces el Señor nos dice, no saques la espada, ¿sí? No es en tu forma de solucionar las cosas, tienes que aprender a conocer al Señor. ¿Qué hacemos? El mundo nos ha enseñado una forma, bueno, el mundo y nuestra propia naturaleza, el protegernos, el que queramos resguardarnos, sobre todo en estos tiempos que tanto se promueve el hecho de que pues, nadie puede decirte nada, no te tienen que tocar, no, o sea, la autosuficiencia que delante de Dios realmente no nos sirve, porque incluso a Dios mismo lo dejamos a un lado, queriendo nosotros pelear nuestras batallas siendo hijos de Dios, ¿sí? Si no eres hijo de Dios, pelea con él como quieras. El mundo te enseña a hacerlo, te enseña que tú tienes, por ejemplo, tú tienes tus derechos, pero mis derechos terminan donde comienzan los de quién, los del otro, y ahí viene el conflicto, ¿no? Dónde comienzan, dónde terminan, y como terminamos de todos hechos bola, y pero queriendo defender lo mío, queriendo cada quien proteger lo suyo y a costa de lo que sea. Bueno, ¿de quiénes son todas las cosas? Nosotros, pero nosotros lo sabemos, lo reconocemos. A veces no lo vivimos de acuerdo a eso. No vivimos de acuerdo a eso. Tomamos las decisiones que toma Pedro desde aquí, que viene con el Señor. No puedo imaginar a Pedro levantándose, yéndose adelante de Jesús, cuando Jesús es el que les está guiando en todo esto.
Ayer de alguna manera lo comentamos en la escuela del ministerio, digo, pero Pedro no iba a defender a Jesús, Pedro iba a defenderse a él. Sí, o sea, vamos a pelear hasta la muerte, ¿no? Porque nos van a matar a todos. Realmente eso esperaban ellos. Por eso Jesús, ¿qué dice? Pues me buscaban a mí, dejen ir a los demás. Tal vez ya los tenían detenidos, en cuanto los sueltan, ya nadie los vio. Vieron a Pedro y lo reconocieron, y es lo que vamos a estar viendo, pero es, actuaste tú en tus fuerzas, Pedro. No es así. Le recuerda, tengo que pasar por estas circunstancias, si no, no van a tener cumplido su gozo. 3 semanas, 4 semanas vimos esta parte, ¿no? Diciéndoles, es necesario que esto pase, no te desanimes, anímate, mantente en lo que yo te he dicho, en lo que yo te he hablado, el ánimo que yo te he dado, la esperanza que te he compartido. Yo estoy contigo y estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, ¿por qué te desanimas? Entonces la compañía de soldados, viene esta situación. Entonces la compañía de soldados, el tribuno, los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, que era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Todo estaba mal, les voy a decir aquí. Lo que es el temor a que te muevan lo que tú tienes controlado, ¿no? Se está viviendo a nivel muy general, no solamente en México, en muchos países, ¿sí? El temor a perder el control y el poder hace que se vea lo peor de la gente, a todo nivel. Y aquí, ¿por qué les dijo que todo estaba mal? Porque no se podía juzgar a nadie afuera de horas que tenían contempladas para esto. Y a Jesús lo fueron a detener 11, 12 de la noche, de 1 de la mañana, tal vez, y lo fueron a interrogar en ese momento con no con el sumo sacerdote, sino con su suegro, que era el original sumo sacerdote. A Caifás lo impusieron los romanos, pero el sumo sacerdote titular, por decirlo de alguna manera, era el suegro, y se lo llevan a él porque él quiere como que acabar con todo esto rápido. Vamos a hacer esto lo más expreso, un juicio express para que acabemos con este problema, ¿no? El temor que tenían de Jesús. ¿Qué problema era el que estaba ocasionando él? ¿Has tenido problemas tú por ser cristiano y por hablar de Cristo? Por ser cristiano y hablar de Cristo, representar a Cristo, no por ser cristiano y vivir como, y actuar como, y que te digan todavía, no que cristiano. No de esa manera, ¿sí? O sea, por realmente vivir como creyente. ¿Has tenido problemas? ¿Te han dicho algo? Bueno, ¿qué hizo Jesús de malo? ¿Sabes qué? Lo que más les confrontaba era que dijera que era el Hijo de Dios. Y de ahí se quisieron colgar en cuanto está blasfemando, está atentando contra nuestras creencias, valores y demás, ¿sí? Eso fue su delito, porque ¿qué más hacía? Predicaba la venida del reino. ¿Qué más? Liberaba endemoniados, sanaba enfermos, les daba de comer multiplicando el pan a la gente, y eso les dio miedo a la clase gobernante, a la clase de poder en ese tiempo. Y en estos tiempos también da miedo. Todo lo que se mueva de lo que tienen así contemplado y directo, todo da miedo. Y necesitan estar seguros en lo que quieren hacer, en lo que están controlando y demás. Y a Jesús lo veían con el riesgo de que mucha gente se juntaba con él. El día de la multiplicación, una de las veces que multiplicó los panes eran 5,000 personas, sin contar
mujeres y niños, que estamos hablando acerca de 15,000, 20,000 personas, todos escuchándolo y todos comiendo de la mano de Dios. ¿Te imaginas? Que no iban a tener temor, pero no estaba haciendo cosas malas. Estaba mostrando que él era realmente quien decía ser. Pero tenía que morir, él sabía que teníamos que morir, pero ahí es donde está el punto, ¿sí? ¿Qué le están encontrando y qué están buscando y cómo se mueven los corazones a través de esta situación? Pedro responde, saca espada, y dice, no, así no es. Bueno, entonces se van todos y desaparecen. Pero ahí va Pedro siguiéndolos, ¿no? Y llegan a este lugar donde están con Anás. Vamos a ver primero este tema con Anás y enseguida lo de Pedro, porque también lo seguía y demás. Pero dicen que llegó ahí a este lugar custodiado un promedio de 500 personas. Estoy hablando de un promedio de 500 personas para detener a Jesús. Y ni así lo hubieran podido detener, ¿sí? Él se entregó. Y lo llevaron, y dice, y le ataron, y lo llevaron hasta donde estaba Jesús, Anás, y Anás interroga, dice, el sumo sacerdote pregunta a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. ¿Para qué? Para que se entregue, ¿sí? O sea, para que él reconozca lo que ha estado hablando y que diga, no, ya está, es un hereje, tiene que ser sentenciado en este momento, ya olvídate de todo el juicio que se tiene que hacer. Y digo, está mal desde el principio. Y Jesús, a la forma que él lo hacía siempre, como cuando le preguntaron por el tributo, ¿no? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y lo mismo contesta de esta manera, pues, ¿cuál es tu doctrina? La doctrina de tus discípulos, ¿qué? Pues tú pregúntale a todos los que están aquí han escuchado. Que ellos te digan, pues por algo me estás siguiendo, ¿no? Tú eres el que el que puedes saber qué enseño. Y otra vez, ¿qué enseñaba? El reino de Dios se ha acercado. Para todos está cerca. Pero cerca no es suficiente, lo sabes, lo hemos visto muchas veces. Aquel escriba que le contestó a Jesús bien acerca de cuál era la ley de Dios, ¿no? Pues amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ay, mira, sí lo sabes, estás cerca, pero no estás dentro. Y el propósito de conocer a Jesús, conocer a Dios, es estar dentro, en la eternidad con Él, estar en su reino, ser salvos. No solamente saber cómo se salva la gente. Ah, sí, ya me enteré, que es creyendo en Jesús y que Él murió en la cruz para pagar mis pecados y que los fue sepultado y resucitó el tercer día y que está sentado a la diestra de Dios. Así se es salvo, reconociendo eso. Y no lo vas a reconocer, pues es que no estoy muy convencido, pero sé que es así. Bueno, no estás convencido, no has dado un paso adelante, no eres salvo. No, llegaste a la puerta, sabes cómo entrar, pero no entras, te quedas ahí. ¿Y sabes qué? Quedarse en la puerta es simplemente estar afuera. Podrías estar a miles de kilómetros o estar a 1 centímetro, pero estás fuera. Y la importancia es estar dentro en Él. Que eso que te acabo de decir, que es lo único que necesitas para estar con el Señor, sea una verdad en tu vida, en mi vida, en la vida de todo aquel que quiera estar eternamente con Dios. Todos tenemos eternidad en nuestra vida. No hay reencarnación. No hay reencarnación. Escuché pues dice que es hermano, ya tiene sus casi 80 años, un artista, decir que hay reencarnación. Digo, que se me doblaban las piernas, pero estaba sentado así que no se me doblaron. ¿Sí? Digo, ¿qué hay reencarnación? ¿Piensa un cristiano que hay reencarnación cuando la Biblia nos habla de que está escrito que el hombre muera una sola vez
y después de esto el juicio. Eso dice la palabra. Queremos creer muchas cosas, como para tratar de salvar a todos los que ya se fueron y no eligieron a Jesús. Pero no vamos a poder hacer eso, simplemente no es así. Entonces, necesitamos entender que somos eternos y hay dos lugares, y uno es de gozo y otro es de sufrimiento. En cuál quieres estar, porque no sabemos qué va a pasar mañana. De eso se trata. Entonces, aquí él esto es lo que anunciaba, por eso les estoy recordando esta parte. Esto es lo que anunciaba. ¿Dónde estaba el pecado de Jesús? Les mostraba más didácticamente lo que el Antiguo Testamento les había advertido y anunciado, ¿sí? Vemos en el Antiguo Testamento cuántas veces se apartaban de Dios y venían calamidades sobre los pueblos, se los llevaron cautivos, y demás cosas sucedieron y clamaban a Dios y Dios se hacía presente y los libraba. A través de un hombre, a través de un juez, a través de un rey, a través de alguien, su poder se manifestaba. Pero llegó el tiempo en que nada de eso dolía. 400 años no habló Dios, ¿recuerdan? 400 años no escucharon a ningún profeta. El último profeta antes de Juan, ¿quién fue? Malaquías. 400 años de silencio y de repente la voz que clama en el desierto. Juan el Bautista comienza a hablar, a anunciar que ya viene el Mesías. Y el Mesías llega y comienza a decirles: el reino de Dios se ha acercado. Vengan, escuchen, conozcan, sepan, entiendan, ¿sí? El Hijo de Dios les está hablando. ¿Cómo sabemos que eres el Hijo de Dios? ¿Ves a aquel leproso? ¿Quieres ser sano? Sí, al tocarlo. Todos, les digo, los que veían que iba a tocar a un leproso, estaban así como en las películas, esperando, espantados así de ¿qué estás haciendo, Jesús? Y al momento de tocarlo, limpio esa persona. Porque lo que Dios toca, simplemente lo purifica. Y si te ha tocado a ti, dice la palabra que Jesús nos presenta delante de Dios santos y sin mancha, limpios y sin mancha, santos. Esto es lo que anunciaba y les dice: todos lo han oído, pregúntales y ellos te lo van a decir, y lo golpean. A si le hubiera dicho: se te va a secar la mano, algo así que lo golpeó. Se te va a secar la mano, dice. Pero también le confronta a él mismo: bueno, ¿dije algo malo? ¿Dije una mentira? ¿No es verdad lo que dije? ¿O por qué me golpeas, no? Y el corazón de aquel que está desconfiando de lo que escucha, que no le gusta lo que escucha. Y te voy a decir algo, me he encontrado con mucha gente en la consejería a través de más de 12 años que no le gusta escuchar lo que dice Dios de su pecado. Sobre todo aquellos que están en relaciones dobles. Que tienes que dejar esto y tienes que confesar esto. A la persona: no, mejor me voy de la iglesia, y corren, no lo vuelves a ver. ¿Sí? No los vuelves a ver. No, esta iglesia me trató muy mal. No, es que no, ese lugar no era que, ajá. Pues no quisiste ser confrontado. Si estás en una doble relación y casados, estamos hablando, estás pecando contra Dios. ¿Quieres que Dios te bendiga todo? Las dos familias, todo lo demás que pase. Pues no, pero tienes que tomar decisiones. Oye, pero es que se van a poner las cosas bien y yo no te lo busqué, Dios no te lo buscó, fueron tus decisiones. ¿Estás queriendo saber qué dice Dios de esto? Tienes que arreglarlo. Si no, no puedes entrar. No a la iglesia está abierta.
no puedes entrar al reino de Dios. Entonces puedes estar 40 años en la iglesia en esa condición. ¿Qué hiciste? Perdiste el tiempo. Decía un pastor, si vas a pecar y es tu decisión pecar, dale con todo. ¿Por qué? Porque es lo mismo pecar poquito que pecar del tamaño que quieras. Estás atentando contra Dios. Y aquí le dice esto, ¿está mal lo que te estoy diciendo? O si estoy diciéndote lo que es, ¿por qué me agredes, no? Pero otra vez, como cristianos. Y entonces Anás le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Dijo, no, pues no, no va, aquí no va a pasar. Te lo tengo que mandar al que le va a dar cuentas a los romanos, ¿no? Y que tampoco pudo Caifás, también se lo mandó Pilatos. ¿Recuerdan? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero al lado de todo esto viene Pedro. Pedro que lo llevaba a todos lados, sí, con todo y lo impetuoso que era, sí, pues, realmente representa Pedro casi a todo lo que somos nosotros. Nuestra carne sale y sale con todo, la mayoría del tiempo. Y es, oye, ¿qué pasó? ¿Dónde está Cristo? Ah, lo dejé el domingo en la iglesia, ¿verdad? No lo he pasado a recoger. Sí, y pues, no, no es así, pero Pedro se manifestaba de manera muy, muy, muy fuerte de repente. Pero lo va siguiendo, aquí sí dice esto. Y seguían, volvemos al versículo 15, y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Se cree que era Juan, se cree que era Juan, sí, este discípulo. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Bien, ahí van, dos de ellos, ahí van, siguiendo, buscando qué va a pasar con Jesús. Saben qué va a pasar, pero quieren ver, quieren estar cerca, ¿sí? Quieren tal vez pensar que se pueda hacer algo más, pero pues lo que queda en evidencia es lo que Jesús ya le había dicho antes que iba a pasar. Cuando le dijo, no, yo no te negaré nunca. Llegará el momento en que todos los que me conocen me van a negar. No, yo no te negaré nunca. Y dice, Pedro, antes de que cante el gallo, ¿qué va a pasar? Me negarás 3 veces. Y va a un lado, y va siguiéndolo, y va viendo, está viendo a Pedro, porque en otro de los evangelios dice, Pedro, Jesús lo está viendo. Y aquí lo reconocen y es la primera vez por temor, a las consecuencias. Dice, no, no soy, no lo soy, no soy aquel que tú crees, ¿sí? Más adelante vamos a ver que incluso, aunque quieran, dicen que, bueno, el dicho que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Dicen que si vienes del norte, te reconoces por tu acento. Si vienes del acento. Si vienes de la costa, te reconoces por tu acento. Si vienes del centro, te reconoces por tu acento. Y en cada estado también te reconoces por dónde, qué zona vienes, ¿o no? Y porque nos vemos muchos jaliscienses, por ejemplo, pero hay quienes son de los altos, hay quienes somos de los bajitos, digo, más bien de la capital, de Jalisco, de Guadalajara, hay quienes son de otras zonas y todos se escuchan diferente y se identifica el acento. Bueno, también ahí en esos tiempos, la forma de vestir y la forma de hablar los hacía notar.
también incluso en lo que hacían cada quien, en cuanto a la forma de mantenerse o sostenerse, ¿no? El pescador, el agricultor, el esclavo, el libre, todos se veían diferentes, se identificaban inmediatamente. Pero te quiero leer algo antes de continuar en cuanto, te digo, no necesariamente aplica con Pedro todo esto, pero sí es como que un proceso en el que podemos caer siguiendo a Jesús y al final terminando en pecado, creyendo que, ¿por qué? Porque no somos necios y no nos gusta la dirección y solución que Él nos da y tendemos a apartarnos de esa dirección y esa solución y terminamos pecando contra Dios. Dice en en la carta a Santiago, en el capítulo 2, en el versículo 12. Sí, 2:12. Santiago, capítulo 2:12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. No es este, así que busquen mejor en sus Biblias. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. No es este. Busquen en su Biblia. Traen su Biblia. ¿Sí está? En el 12, versículo 12, vamos a empezar nuevamente. 2:12. Fabi no era. Por eso. Santiago 2:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Perdón. Perdón, espérenme. Espérenme tantito. Perdón, sí, es verdad. Perdón, me equivoqué. Es el 1:12. Ajá. No sé por qué me fui al 2:12. Pero bueno, ya estamos ahí. 1:12. Gracias. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Fíjate el proceso, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Tus deseos, tus ganas te atraen y te atraen tanto que te acercas a eso que, que deseas, que quieres que te haga sentir bien, que te tiene atrapado de alguna manera, tal vez no completamente aún, pero dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, después de que realmente te atrapó y tú la agarraste, tú tomaste esa decisión, ¿sí? Después que has concebido, da luz el pecado. ¿Por qué? Porque no debías llegar a ese punto. No debías haber llegado a tocar eso, porque si es algo que ya sabes que te tiene atrapado, te va a volver a atrapar. O sea, es una tontería creer que si algo no lo controlaste en un tiempo, lo vas a controlar ahora porque ya estás más maduro. No, apártate simplemente de eso. Te va a controlar a ti, nuevamente, va a tomar control. Si es algo que te lleva a pecar, te va a volver a controlar. Te va a manipular como quiera, creyendo que tú lo manejas. Dice, da luz al pecado y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. O sea, ¿qué es esto de la muerte? La separación del hombre con Dios. El pecado nos separa de Dios.
porque el pecado es atentar contra la voluntad de Dios. Ninguno que crea o que vea estar, que sabe estar en pecado, va a estar con Dios y el día de hoy le llama a cuentas. Tiene que dejar aquello que Dios ya le mostró que tiene, de lo que se tiene que apartar. No puedes controlar algo que una vez te controló a ti. No lo puedes controlar. Te tienes que hacer a un lado. ¿Sí? Aquellos que están en drogas, aquellos que están en pornografía, aquellos que están en alcoholismo, aquellos que están en relaciones, incluso si sabes que las mujeres son tu debilidad, que obviamente no podemos cerrar los ojos y vamos manejando, pero tenemos que no acercarnos a esas situaciones, ¿sí? Pero de verdad es que va a suceder, no vas a poder controlarlo. Pero este es el proceso, ¿no? El proceso es, si te mantienes expuesto sin considerar que eres hijo de Dios y que Dios a través de Jesucristo te da las fuerzas para salir adelante, el Espíritu Santo te guía a que te apartes. Dice en la carta a los Romanos, nos dice Pablo, nos deja dicho que el pecado ya no se enseñorea del creyente, porque ya nos libró Dios del yugo del pecado. Antes de ser creyentes, el pecado te domina. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo consideras pecado. Que por eso te digo, si no eres creyente, pues haz lo que quieras. De todos modos, pues no estás, aún no eres hijo de Dios. Pero si eres creyente, Dios te tiene que dirigir. Y Él ya te libró del pecado, entonces tú ya puedes rechazar ese pecado. Por eso dice aquí mismo, el creyente que peca vuelve a caer por su voluntad. Porque el pecado ya no te domina. Antes sí te dominaba. Dios ya te dio la capacidad para librarte de eso. Pero el tema es, ¿qué tanto le crees? Y aquí vemos a Pedro, ¿no? Te digo, no es necesariamente el ejemplo de, pero él sí terminó en desánimo, que lo llevó en aparente pecado a negar a Jesús 3 veces y apartarse. ¿Era el propósito de Dios? Sí, porque si donde lo detengan o se ponga a querer pelear con todo, ahí lo matan y ahí se acabó. Y su predicación fue la primera predicación de un discípulo ya lleno del Espíritu Santo, en donde 3,000 personas que escucharon, 3,000 varones, creyeron todos en él, en Jesucristo. Y se entregaron y se bautizaron y se arrepintieron. Y fue para vida eterna. Pero si hubiera pasado otra cosa antes, no llega a ese momento. Pero el proceso es este. El temor, aunque Él está ahí cerca y nosotros estamos cerca de Jesús, el temor lo mantiene en el sí, pero no. O sea, quiero seguir a Jesús, pero no soy de ellos. Negando quién es. Entonces es, Jesús, líbrame de esto. Suelta esto. Se me hace que no estoy escuchándolo bien. ¿No? ¿No te pasa? ¿Cómo Jesús va a querer que yo deje esto? Por lo que trabajé toda mi vida. Te está estorbando. El fin va a ser peor. Pero, ¿qué no te das cuenta, Jesús? Jesús te conoce desde antes de que te concibieran. ¿Sí? Conoce tu historia de principio, al final sabe qué va a pasar contigo el último día de tu vida, el último segundo de tu vida. Tú no lo sabes, Él sí lo sabe. Él sabe por dónde quiere llevarte. Pero, hoy eres cristiano. Les he contado, ¿no? De esa vez que, bueno, es que, no sé, es que yo quiero tener a mi familia en un ambiente un poquito más controlado, que aprendan otras cosas. Esa no es una buena excusa para acercarte a una iglesia. Bueno, es que, no sé, ¿por qué estás aquí? Si dices tú, es que el Señor me tiene aquí, gloria a Dios, aplícate entonces, involúcrate en su obra y créele. Perdón, no terminé con el tema de lo que estábamos viendo acerca de las pruebas, pero porque vamos a ver hasta el final de lo de Santiago.
Sí, Santiago 1, versículo 2 en adelante. Pero volvemos a este punto, ¿no? Y está con ellos Pedro, pero al final nuevamente se acerca Pedro, o está con los demás, Pedro, cuando va a salir ya Jesús, cuando envían a Jesús a Caifás, y se está calentando y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Y te digo, el acento, ¿no? La forma de vestir y demás. Dice, él negó y dijo, no lo soy. Y uno de los siervos, el 26, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, imagínate, ¿no te vi yo en el huerto con él? Se me hace como que te vi, lo que son las antorchas, ¿verdad? Que no haya luz, alumbrado público, bueno, como que se me hizo. Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Imagínate ese momento del cantar de gallo en el corazón de Pedro, porque sí lo dice la Biblia, ¿sí? Pero solamente te leo esto que sucedió en Mateo 26:73. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre lo que les decía. Y en Mateo 26, bueno, ese es lo que dice. Te descubre. ¿Qué puedes decir acerca de eso? Dice, yo no andaba con ellos. Pero al momento que canta el gallo, yo me imagino, esto es algo que yo me imagino. O sea, si Pedro hubiera sido más débil, tal vez hasta un infarto le da ahí. El dolor que puede haber sentido en el momento de que dice lo que dijo Jesús, lo que dijo mi Señor, lo que dijo el Hijo de Dios. Yo dije que Él era el Hijo de Dios. Señor, tú eres el Hijo de Dios. ¿A dónde más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿No lo dijo Él mismo? ¿No lo llevó a Él a donde estaba ya una niña muerta y la resucitó? No lo llevaba a Él para cómo oraba el Padre y cómo lo aprendía estando Él a un lado. Y dijo, no soy yo. Y en ese momento el dolor que pudo haber sentido al haber negado quién era Jesús. Le dolió tanto que se apartó. Le dolió tanto que Jesús lo tuvo que volver a traer cuando él resucitó. Tuvo que volver a ir por él. Dijo, Pedro, era el plan. Pero te digo, no hables sin saber. El plan ya está hecho. Todos corrieron, pero a todos los volvió a llamar. Cada uno se escondió, se quiso salvar, pero él los volvió a llamar. Y de eso se trata. ¿Cuántas veces te has sentido tú nuevamente condenado como si el Señor no te hubiera rescatado por haber fallado un día? ¿Cuántas veces? ¿Por qué? Porque Satanás de eso se encarga. Él es el acusador, el padre de mentira, es el que ha mentido desde el principio. Y cuando vienen esas cosas es, pues no que muy creyente, no que ya estabas listo para estar con el Señor. ¿No te ha pasado? Hijo, uno mismo, ¿no? O sea, no lo que nos están diciendo, uno mismo diciéndoselo. Híjole, y yo que me digo, y yo que estoy sirviendo, y yo que. Y el Señor te dice, oye, yo te llamé y la obra que yo comencé la voy a llevar hasta el día de Jesucristo. El día que estés delante de mí, ese día se acabó esa obra. Pero mientras tanto, tú estás siendo perfeccionado. ¿Puede fallar un creyente? Un montón. La única diferencia es que tenemos a alguien que nos recuerda, oye, no es por ahí, regrésate. ¿Recuerdas qué significa arrepentimiento? No, arrepentimiento es una palabra muy diferente a remordimiento. Remordimiento es, me duele lo que hice, pero ni modo, ya que así soy. Arrepentimiento es, la palabra de griega es metanoia, es cambio de mente, es cambio totalmente de dirección, de forma de pensar. Ya no es
ya no justifico mi vida en como la estoy viviendo, no justifico por lo tanto mi pecado. Le doy vuelta al camino que llevo y busco a Jesús. Busco caminar hacia Él, busco caminar hacia Dios, busco que Él me dirija, que Él me lleve de su mano. ¿Recuerdan que Jesús le avisó a Pedro que esto iba a pasar? Para que te imagines lo que estaba pasando en el corazón de Pedro en ese momento, que yo esperaría que si llegamos a fallar de esa manera, también sintiéramos lo mismo, porque de otra manera nuestro corazón se está cauterizando al pecado. Al juzgar a un hermano, al atentar contra cualquier cosa, pues se está cauterizando. Lucas 22, 31, 32 dice así. Dijo también el Señor: Simón, Simón. ¿Quién es Simón? Pedro. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Cómo zarandeaban el trigo? Era sacudirlo, pegarle para que la semilla vaya cayendo, ¿no? Imagínate, Satanás te ha pedido, porque Satanás no puede hacer nada sin que Dios le permita. ¿Sabías eso? Dice, entonces no es Satanás el que nos puede mandar al infierno. No, Satanás no te puede mandar al infierno, no te puede llevar al infierno. Satanás está condenado a estar en el infierno también. Es Dios el único que puede mandar a una persona al infierno. Nadie más. ¿Creen que le dan tanto poder a Satanás? Y Satanás es una criatura también de Dios, ¿sí? Que cumple una función debido a que cayó. Pero Él no puede mandarte al infierno. Es solamente Dios el que puede mandar tu alma al infierno, ¿sí? Así como se escucha de fuerte, es verdad. Él es el juez, el único. Pero nuestra decisión es la que nos lleva ahí. Porque yo no elegí a Jesucristo, termino en otro lado. Pero Él me dice, esta es la salvación. ¿Por qué? Porque si tú crees en el sacrificio en la cruz, en el derramamiento de sangre por tu pecado, para salvarte, para rescatar tu vida de ese final, ¿qué más muestra puede tener Dios de que quieres estar con Él? Que creíste en su Hijo y lo que Él hizo en la cruz por ti. De eso se trata. Y Pedro lo sabía y lo negó. Imagínate, Pedro que estuvo con él todo el tiempo. Que no lo hagamos nosotros, sí, pero el problema no es que hayamos pecado, que caigamos, sino que se nos haga tan cotidiano que entonces el Señor me va a perdonar. Dios no puede ser burlado, ¿no? Al contrario, tenemos que dar tantas gracias al Señor que nos ha puesto a Jesús como nuestro abogado y a que podemos recurrir en esos momentos y decir, sí, Señor, perdóname, te negué con mis actos, porque lo negamos con nuestros actos, pero Él sigue siendo fiel. Él no cambia su amor para con nosotros, sigue siendo el mismo. Y su fidelidad es para siempre. Nosotros somos los infieles, pero Él no. Y por eso mismo nosotros nos podemos acercar a Él y Él nos vuelve a perdonar si nuestro corazón es sincero. Si hay un arrepentimiento en nuestra vida. Obviamente, si te recuerdo esto, una cosa es haber pecado, una mentirita, la regué, o sea, cometí un error, un pecado. Y otra cosa es practicar el pecado, ¿sí? Es muy diferente vivir pecando que haber caído nuevamente en algún error. Y obviamente en aquellos pecados que son tan notorios, que Dios te dice inmediatamente, esto no debe estar en tu vida, te está perjudicando a ti aquí y aparte en tu comunión conmigo, lo tenemos que quitar. O sea, eso tiene que ser de ya, ¿no? Es más difícil a veces dejar de cuidar a la gente con mentiras
que dejar una relación que no nos lleva a nada. ¿Sí? Esa es la diferencia. Pero este es el proceso. Vamos caminando con Jesús, de repente lo vemos un poquito más lejos y nos empezamos a desesperar porque creemos que no vamos a poder seguir adelante en lo que se nos está presentando en la vida. Y empezamos a ver lo bueno. Es que si hago lo que Él me enseñó, me va a pasar esto y yo no quiero que me pase esto. Entonces, ¿qué hago? Bueno, ¿crees en Jesucristo? ¿Crees que Él tiene un mejor propósito para tu vida que tú mismo? ¿Crees que sus planes son de bien para ti? O sea, ¿crees eso? Entonces, ¿por qué temes al fin de Dios? Dice, todas las cosas sirven a bien a los que, otra vez, a los que, ¿qué? Sí, porque no es a cualquiera, aunque sean creyentes. Todas las cosas sirven a bien a los que aman a Dios. ¿Amas a Dios? El fin de lo que estés viviendo va a ser bueno. Pero si no amas a Dios, tal vez las decisiones, ni siquiera las decisiones que estamos tomando sean buenas. ¿Cómo se manifiesta el amor de Dios en un creyente? Eso es lo que tenemos que ver. Bueno, yo voy al lado de Jesús, tal vez lo veo que se aparta, tal vez veo las situaciones complicadas, pero sigo siendo hijo de Dios, sigo creyendo en Jesucristo, sigo clamando a Dios en el nombre de Jesús, poniéndolo a Él primero y, Señor, pues en tu nombre. Dijo Jesús que si en nombre de Jesús, dice la palabra, nos pasan situaciones que se ven también como pruebas fuertes o dicen en la carta, una de las cartas de Pedro, como si algo raro nos estuviera pasando, no te preocupes, o sea, sigues siendo hijo de Dios y eres bienaventurado. Estoy parafraseando, ¿sí? Eres bienaventurado si es en el nombre de Jesús. Dice, pero ahí mismo dice, pero ninguno sufra por estar, por ser ladrón o ser homicida o por entrometerse en lo ajeno, porque si estás haciendo eso, pues estás sufriendo por tus propias decisiones, ¿sí? Si estás buscando hacer la voluntad de Dios, Él te va a respaldar en lo que estés haciendo, porque Él te puso a hacer eso, porque Él te lleva a tomar esas decisiones. De otra manera, nos vamos a enfrentar con consecuencias que nosotros mismos nos buscamos. Sí nos puede pasar lo que a Pedro. Y el Señor nos regresa nuevamente, nos dice, vente, no te vayas, aún no completo esa obra contigo. Y podemos juzgar nosotros a los hermanos y decir, ay, jole, ese hermanito anda bien perdido. Es más, ya parece primo, ya no parece hermano. Pero, ¿cómo sabemos cómo está su corazón con Dios? ¿Qué batallas está pasando? ¿Qué temas tiene con Dios? ¿Cómo está tratando Dios con él? Y recuerdan esas tres sorpresas que dice un pastor que nos vamos a llevar cuando lleguemos al cielo. No las recuerdan algunos, ¿no? Primero, no vamos a encontrar algunos que creíamos que iban a estar ahí hasta antes que nosotros. Segundo, vamos a encontrar gente que no creíamos que fueran a estar ahí, pero para nada ya los hacíamos en el infierno. Y la tercera es que vamos a estar nosotros ahí. La tercera sorpresa, ¿sí? Entonces, imagínate, o sea, nosotros tenemos que ver, dice Filipenses capítulo 2, por nuestra salvación con temor y temblor. Y ayudar a los hermanos a caminar también en fe. Hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás viene por añadidura. El fin de Santiago 1, de lo que estábamos leyendo, cuando se concreta el pecado, dice así, en el versículo 16, amados hermanos míos, no erréis, o sea, no se equivoquen. Toda buena dádiva
todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, siempre es el mismo, ¿sí? Dice, tú vas a sentirte atraído por muchas cosas que incluso ya experimentaste antes. Eso les decía, es el pecado que te lleva esos deseos. Mucha gente interpreta inmediatamente la concupiscencia como deseos sexuales, pero realmente es el deseo por todo aquello que te atrapa y te aparta de Dios, ¿sí? Puede ser incluso un hobby nada más. Si te aparta de Dios, está mal. Le estás dando lugar a algo que no te conviene, ¿sí? Incluso, pero puedes Dios darte la oportunidad de tener esos hobbies y mantenerte en ellos, pero si le das tú su lugar al Señor. Toda buena dádiva, entonces, ¿quieres algo bueno? El Señor te lo va a dar. Te digo, te va a dar hasta los tiempos para las cosas, siempre y cuando tú tengas al Señor en primer lugar, ¿no? Porque Él es digno de que eso sea en tu vida. 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Ese es el punto. Podemos ser como Pedro y creo que caminamos de esa manera muchas veces en nuestra vida, muy seguido. El punto es que cuando el Señor nos hable y nos diga, hey, ya regrésate, bájate de esa barca, ya no te vas a pescar, nosotros inmediatamente, ni siquiera esperar que la barca llegue a puerto, aventarnos y correr hacia Él, nadar hacia Él y caminar con Él nuevamente, ¿sí? Porque Él nos recibe en cuanto a nuestro arrepentimiento, decir, Señor, tú sigues siendo el Rey, tú eres el Hijo de Dios, ¿a dónde más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Pero ir dejando aquello que nos estorba, pero ir haciendo aquello que Él nos instruye a hacer. ¿Cómo manifiestas el amor a Dios si no es haciendo su voluntad? ¿Cómo? O sea, yo no veo otra forma de hacerlo. En un tiempo muy oscuro de la iglesia, lo que se hizo fue el vender indulgencias, ¿sí? Y es una práctica que hasta la fecha se lleva a cabo sin que se llame de esa manera en la iglesia tradicional. Tú pon tu ofrenda, tú pon por esto, por aquello y todo va a pasar. O sea, tú vas a estar, es más, tú puedes sacar almas del purgatorio, diría. Eso pues o sea, el purgatorio ni existe, pues, para acabarla pronto, ¿sí? Entonces no podemos sacar nada de ningún lado. ¿Sí? Eso es lo que hacían, vender indulgencias, no, es obediencia al Señor. Lo que hace que la mano de Dios se mueva es un corazón contrito y humillado, Él no lo rechaza. Eso es lo que Él busca. Un corazón que reconozca su señorío y que aunque como Pedro podamos en algún momento correr, que cuando Él nos llame, digamos, como lo dijo Samuel, ¿no? Heme aquí, Señor. Porque así es. El Señor es Rey. Amén. El Señor es Rey. Que cuando cante el gallo, nos sintamos como una punzada en el corazón, dolorosa, sino al contrario, vengamos corriendo a los pies de Cristo y digamos, Señor, perdóname. Y haz su voluntad. Soluciona aquello que tienes enfrente. En vez de irte a brincar esas cosas porque son más difíciles, empieza con lo primero. Amén. Vamos a terminar en oración para terminar con la última alabanza el día de hoy. Dios y Padre eterno y bueno, te doy muchas gracias, Señor, por recordarnos